Como les adelanté recién, entonces nos vamos a meter con este caso, que para colmo les cuento esto como adelanto de la nota que vamos a hacer. El crimen de Nora Dalmazo ocurre en noviembre de 2006. 25 de noviembre de 2006. Ustedes saben que un expediente está compuesto por fojas. Las fojas son las hojas que componen una causa judicial y que son las que se utilizan para tipear y narrar las declaraciones y pruebas que se van incorporando. ¿Y por qué se dice fojas y no hojas? Es un término muy de tribunales de que se llama foja y ¿Es no una carilla, hoja. una foja o es la hoja Es la entera? ida y vuelta. Es la ida y vuelta, Ok, la foja, la ida y o sea, vuelta. dos carillas. Doble faz. Claro, Doble foja 5, foja 6 se la llama de esa manera. Y además porque se enganchan y se abrochan con agujeros en el medio para que pasen los viejos expedientes judiciales. Igual Facundo lo va a contar mejor, que es abogado. Pero ¿a dónde quiero ir? En la foja 31, es decir, cuando recién empezaba la causa, habían siquiera tipeado 5 declaraciones. Había aparecido asesinada Nora Dalmazo en su casa de Río Cuarto. En la foja 31, en los albores totales de una investigación, aparece un tipo que se llama Roberto Bárzola, que le toman declaración y que reconoce como testigo, dice: yo el día ese, en horas de la mañana, me presenté en la casa del matrimonio Macarrón Dalmazo. Yo estaba haciendo el parqué de esa casa, toqué la puerta, aproveché que venía de la casa de otro cliente. Como tenía tiempo, dije, me adelanto, no era día que estaba combinado para que yo trabaje en esa propiedad, me adelanto a ver si aprovecho y gano unas horas trabajando en esa propiedad. Nunca investigaron a ese personaje que se había puesto en el lugar de los hechos. Era la única persona que reconocía estar ahí. Y sin ninguna razón aparente, porque mismo dice yo no tenía que ir. No, exactamente, no tenía que ir. Y además en la misma causa, fojas siguientes, lo desmiente una persona a la que él menciona como que estuvo antes en su casa haciendo un arreglo y dice: a mi casa no vino. O sea, con todo esto del obvio que te estoy contando, ¿no? Mínimamente algo te tiene que Tenías que surgir. llamarlo a declarar más de manera mucho más exhaustiva. Tendrías que haberle hecho una prueba de ADN como le hicieron a un montón de gente. Lo dejaron, nunca lo investigaron hasta 20 años después. Increíble. En el medio lo acusaron a Facundo Macarrón, el hijo con el que vamos a hablar ahora, de ser el autor material de un crimen donde la tesis de un fiscal fascineroso era: bueno, se me ocurre que Facundo Macarrón, como es gay textual, así lo escribieron, tenía motivos para matar a su madre porque su madre un día le reprochó su condición sexual. Entonces la mató y además la violó. Así le dijeron a Facundo Macarrón y lo escracharon públicamente por su condición sexual sin que él lo hubiese ventilado. No conformes con esa acusación, inverosímil total, metieron antes en cana al famoso perejil de la causa. Perejil, a tu pregunta técnica, por lo fácil de plantar, el perejil Gastón Zárate, un obrero que sí trabajaba en la casa y que tampoco era el autor del crimen. Y finalmente persiguieron durante 20 años a Marcelo Macarrón, el viudo, primero con una tesis delirante que era que Marcelo Macarrón estaba en Punta del Este, que es cierto, que había tomado una avioneta clandestina, había aterrizado en Río Cuarto, había abusado de su esposa, la había matado, había vuelto a tomar una avioneta clandestina, se había presentado en Punta del Este, había ganado la partida de golf del día ese. Inverosímil también. Y por último, le dijeron a Marcelo Macarrón, el viudo, le dijeron, entre otras cosas: bueno, como no te pudimos probar que fuiste el autor material, contrataste un sicario seguro para silenciar a tu esposa porque tu esposa iba a velar negocios turbios tuyos. Todo esto era trucho. ¿Pero quién inventa? 3 fiscales. ¿Pero por qué por la policía de Córdoba. esa animosidad? O Pero sea, pueden mentir. Buena pregunta para hacerle a Facundo Macarrón. Pero pueden inventar así. Sí, claro. algo que no existe. Estamos repletos de fiscales que inventan ¿pero porque imputaciones. ellos lo creen realmente? ¿O Bueno, es un torpeza, invento negligencia. Veremos qué piensa Para Facundo, desviar, claro. que es una víctima de esta historia. Facundo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola Mauro, ¿cómo están? ¿Qué Muy- tal equipo? Un gusto en saludarlos. Muy bien, traté de hacer una síntesis para la gente que no conoce el caso del crimen de tu Sí, madre. sí. Bueno, primero te preguntamos todos acá, ¿por qué crees, con el resultado de anoche, que es la destitución de los fiscales, para que ellos no saben, es muy poco común que se destituya a fiscales con una acusación de su propia jefa, que es la fiscal general adjunta de Córdoba, la doctora Bettina Groppi? ¿Por qué crees, después de 19 años, que los fiscales inventaron una acusación contra vos, contra tu padre, contra el albañil Gastón Zárate? ¿Son negligentes? ¿Son corruptos? ¿Cuál es la idea que te queda después de tantos años? Me hubiera gustado escuchar una explicación de parte de ellos, que no explicaron nada, simplemente se quedaron en su posición bastante soberbia de que a mí no me tocan y puedo hacer lo que quiera. Pero si me preguntás a mí, creo que fue una mezcla de condimentos, por así decirlo, sobre todo basados en prejuicios de una ciudad chica del interior en el año 2006, donde se hizo todo mal, todo lo que no se tiene que hacer en una investigación se hizo. Y
A eso se le fueron sumando lo que pasó en el jury de ayer, que terminó ayer, que fue esta incapacidad de los fiscales para reconocer que se equivocaron y también incapacidad para ser independientes de la presión mediática, política o social que puede haber, que piden que una persona sea condenada sin pruebas, ¿no? Son fiscales, vos, Mauro, sos especialista en este tipo de casos y sabés que todos estos casos complejos, que en realidad no era tan complejo, era bastante simple al fin de cuentas, pero necesitan de prueba, y la prueba, las primeras horas de la prueba que se recolecta es básica. Y en lugar de recolectar bien la prueba, lo que hicieron, tal como dijo ayer en el alegato la doctora Croppi, fue instalar o salir a buscar los amantes de mi mamá. O sea, el concepto de mala víctima. El fiscal Di Santo se instaló en el quincho de la casa de mis viejos a las pocas horas del crimen de que descubrieran el cuerpo de mi mamá y salieron a preguntar a todas las 50 personas si conocía algún amante de mi mamá. Y eso quedó reflejado en el expediente. O sea, lo que es mala víctima, ella, en lugar de investigar al asesino, empezaron a investigarla a ella y a su vida privada. Sí. Y fue así gran parte de la investigación. Sí, ahí es como que también ganó el morbo, entiendo, ¿no? Con esto de decir, bueno, a ver quiénes sean los amantes, como una situación, una escena que les disparó el morbo, porque si no, la verdad que no se entiende que hayan prejuicio, hecho... machismo, todo junto, todo, ¿no? sí, desviar el objetivo todo real de la investigación, que es dar con el asesino. Entre otras cosas, siguiendo un poco la pregunta de Lu, a vos, además, y si querés contarlo cómo fue, directamente te imputaron de qué, con la construcción narrativa y el relato de que eras qué, o en condición de que habías matado a tu madre. En condición era abuso sexual, muerte, matricida, pero por ser gay. Eso nunca lo dice. Sí, me lo dijeron en la cara. Y el equipo de Di Santo, a todos mis amigos a los cuales presionó, a mi expareja, a todos presionó en el sentido de leerles el artículo de falso testimonio, no estén mintiendo que los vamos a perseguir y demás. Y tenerlos 12 horas, 15 horas declarando, les dijo, miren, el ambiente gay tiende a la violencia, así que hay que... Sí, eran otras épocas y otros tiempos, y yo creo que lo que pasó ayer demuestra que como sociedad cambiamos muchísimo, que la provincia de Córdoba también institucionalmente activa mecanismos que funcionan, porque como bien decís, esto es inédito y no pasa en cualquier lado que fiscales que, bueno, en este caso ejercieron muy mal su profesión, quedó muy en evidencia, pero que se los destituya por mal desempeño. Es un claro mensaje de que no todo da lo mismo y de que quienes ejercen este tipo de funciones tienen que ser gente preparada, que tenga dignidad para hacerlo, gente proba, gente que esté especializada, como el último fiscal Javega, que fue el que descubrió el ADN, con un método totalmente profesional. Los otros tenían hipótesis totalmente inventadas, ridículas, y acomodaban toda la prueba para justificar esa hipótesis. No es que la prueba los iba llevando a las hipótesis. Y hasta el día de hoy, hasta ayer, defendieron que ese es el método. Yo pienso eso es increíble, ¿no? Contarle a la gente que en el jury, cuando les tocó declarar, los fiscales siguen sosteniendo que no se equivocaron, ¿no? Exactamente. Mira, cada uno lo hace desde un lugar tan... Después vos, Tanito. Tan difícil, o un lugar un poco indigno también, porque yo hubiera esperado un pedido de disculpas, insisto, todos nos equivocamos, yo me equivoco, o sea, cualquier persona comete errores, es difícil cometerlo siendo funcionario y no siendo funcionario y teniendo tu responsabilidad de la libertad, pero ayer los fiscales... Su argumento fueron, por ejemplo, Di Santo, que a mí me imputó para protegerme y que pudiera ejercer mis derechos. Fíjense la mentalidad, como si eso, arrojándome los leones. Miralles, que fue la teoría del avión fantasma, que a la familia siempre se le respetó las garantías procesales. Y el último prácticamente no respeta lo que es la cosa juzgada, porque sigue sosteniendo que mi viejo es el autor intelectual. Le hizo prácticamente un alegato bizarro de por qué mi viejo debería ser el asesino en su
en su imagen, en su sigue mentalidad acusando. persecuta, ¿no? Sigue acusando, incluso cuando Sigue están acusando, siendo exacto. destituidos. Espera que tiene pregunta el Tano. Facundo, te quería preguntar por bueno, el rol de los medios, ¿no? Fue un caso tremendamente mediático, una cobertura de horas y horas en la televisión, aun cuando los medios no eran lo que son hoy, ¿no? Con las redes sociales y con algo que es mucho más viral, pero en aquellos tiempos fue tremendo. Te quiero preguntar si no crees que, primero, ¿cuál sentís vos que fue el rol de los medios en la cobertura del asesinato de tu mamá? Y si esa locura de generar información todo el tiempo y llenar espacios no colaboraron un poco con todas las teorías que se fueron creando en torno a lo que pasó. Yo creo que contribuyeron en la medida en que, a partir de un enfoque totalmente erróneo de parte del primer fiscal y de los fiscales sucesivos, los medios tomaron eso para informar y se fue generando una retroalimentación constante de teorías que presionaban más a los fiscales para que investigaran en determinadas hipótesis y no pudieran investigar con esa independencia que yo siempre digo nunca han tenido. Entonces fue una retroalimentación. Pero me parece que los medios de comunicación, a diferencia de la justicia, son más permeables a los cambios sociales y han cambiado mucho el enfoque en este último tiempo. Cosa que a la justicia le cuesta un poco más. Sí es verdad que hay todo tipo de medios, tenemos libertad de expresión, bienvenido usted en esta democracia, y sigue habiendo medios que son bastante duros con la familia, sobre todo los locales de Río Cuarto, digamos, son medios que quizás por pertenecer a esa misma sociedad les cuesta mirarse al espejo y ver los grandes errores que cometieron. Pero bueno, es parte de la dinámica de vivir en sociedad, y el hecho de que yo pueda estar acá hablando con ustedes implica que hubo una reparación y una superación y que hoy estamos 20 años después en un lugar totalmente distinto. ¿Contribuyeron mal? Lo hicieron. Tenemos una cultura muy adicta, si se quiere, a los medios, o era muy adicta a los medios, a los famosos canales de televisión 24 horas y demás en esa época, lo era, y eso no ayudó mucho. Pero bueno, estamos en otro momento, ¿no? Facundo, vuelvo un poco a la actuación de los funcionarios judiciales. ¿Vos atribuís esa impericia o esa falta de perspectiva de género, si se quiere, sobre el caso a una mala manera de trabajar, o crees que había algún otro interés detrás de que el caso fuera para ese lado? Para mí fue burrada, lisa y llanamente mala praxis de Di Santo desde un comienzo. Sí es verdad que la causa se pudo haber utilizado políticamente después, porque como toda causa, todo crimen que se mediatiza genera disrupciones en la política. Bueno, vemos casos en otras provincias como el de María Soledad en Catamarca, que generó una intervención. Quizás pudo haber habido algún miedo a eso. Pero eso no implica, y no quedó demostrado en el jury, que haya habido una intervención directa de parte de la política, que debería haber venido en ese caso de la Fiscalía General, y hubiera sido un delito que los fiscales mismos no habrían denunciado. Uh-huh. Entonces, en principio fue burrada de estos tres tipos que se quisieron hacer los estrellas, y no sé en qué cabeza entró que... quizás le fue más fácil perseguir a la familia porque también había instalado en los medios, sobre todo después de la famosa conferencia de prensa de mi viejo, que fue un desastre a nivel comunicativo. A partir de ahí se instaló una cierta idea de que la familia tenía algo que ver a nivel mediático, y los fiscales dijeron, bueno, si la sociedad quiere eso, vamos contra la familia. El marido estaba lejos, vamos por el hijo que estaba más cerca. Y así fue. Perdón, ¿el caso de María Marta ya había ocurrido? 2006 María Marta fue después, si no me equivoco, ¿no? No, antes fue María antes. Marta. Claro, porque María también Marta pienso fue como un antes. antecedente. 2002 María Marta. Claro. Que en donde había como similitudes. Sí, acá pasó otra cosa, y por ahí, si querés, para cerrar, Facundo, ¿no? Dos cosas que me quedaron en el tintero de preguntarte. Primero, como siempre, agradeciendo que hables con nosotros. Una tiene que ver con esta idea de que alguna vez hablamos de que como el primer fiscal Di Santo había metido preso a un perejil, que es el albanil Gastón Zárate, una de las teorías que tienen las familias es que no, mirá, es al revés que la lógica, no querían meter preso a otro obrero, es una construcción, ¿no? Sí. No querían meter preso a otro obrero para no comerse otro perejil. Entonces, se pasaron de mambo y dijeron, vamos por, en su cabeza, entre comillas, para que se entienda, vamos por los poderosos del pueblo, y lo buscaron a Marcelo Macarrón y a su hijo.
Que Marcelo yo lo conozco, Marcelo es un médico traumatólogo, digamos, no es el poderoso del pueblo. Digo, quiero dejar en claro esto porque también se construyó la idea que prácticamente era un cogobernador de la ciudad. Entonces, esa es una lectura que haces vos, que no querían otro Perejil, un obrero de la construcción, entonces dijeron, por las dudas no investigamos ningún obrero, o son brutos, ni miraron. Las dos cosas. Yo creo que el famoso informe del FBI son dos informes en realidad que llegaron, uno en 2008 me parece y otro en diciembre del 2011. Con esos dos informes, ya en el 2012, y lo dijo la genetista principal de acá de Córdoba, Nidia Modesti, que fue quien luego descubrió el ADN de Bársola, el principal sospechoso, dijo en 2012, si a mí me daban un ADN perfil completo de Bársola, yo ya lo podía contrastar con el del obrero. Ya en el 2012 lo podía hacer. Mirá. ¿Y qué decían los dos informes del FBI? Daba 3 ADNs, el de mi mamá, el de mi papá y el del asesino sospechado ahora de asesinato, que hasta que no haya juicio no se puede que está prescrito, decir que es culpable. Además. Claro. Exactamente. Pero tenía el ADN completo y además en las conclusiones del informe del FBI, que lo manda a modo de colaboración por cooperación en materia penal internacional, dicen, nosotros investigaríamos más a los obreros, especialmente al obrero que se sitúa en plena ventana horaria cuando ocurrió el crimen, abajo del alero de la galería de la casa. Claro, él mismo se sitúa ahí. Exacto, indicio de presencia. No sé si vos, indicio de presencia, claro, no sé si vos querés contarlo, es medio delicado, pero digo, te lo traslado si no lo cuento o me autorizás. ¿Cuáles son las pruebas genéticas que permiten ubicar al sospechoso Bársola como posible autor material? Y contarle a la gente que por el paso del tiempo y por culpa de los fiscales está prescripto. O sea, no lo pueden juzgar como tantos otros casos porque pasó el tiempo que marca la ley, 15 años, creo que es en un homicidio. Entonces pasó el tiempo. Sí. Y no se lo puede meter en cana, está lo más pancho, yo no voy a buscar al autor y no lo pueden juzgar. Contale a la gente si querés cuáles son las pruebas indubitables, porque digamos, no es que estamos construyendo un culpable como hicieron los fiscales, sino que hay pruebas que son indubitables en el derecho y que son las que están utilizando el nuevo fiscal de la causa para acusarlo. Mira, como bien decís, Mauro, no tengo problema en decirlo porque es lo que le daría justicia a mi mamá. Bueno. El ADN está en el arma homicida. El cinto de la bata lo cortan en 12 pedazos y el ADN de él está en 8 de esos pedazos. Se llama, tiene un nombre técnico. Epitetal. ADN epitetal, sí, pero consenso se llama, porque hay mucho desparramado, pero se llega a un consenso de que es el ADN de él. Para que se entienda, sí. La muestra, hay muestras de piel, para que se entienda, o de tacto del autor sobre la cinta de la bata que se usó para estrangular a tu madre, con lo cual esas muestras son indubitables que pertenecen a él. Él podría haber dicho, como no lo pueden indagar ni siquiera por la prescripción de la causa, él podría haber dicho, como yo trabajaba en la casa, en un momento corrí la cinta de la bata de tu madre porque me incomodaba para hacer mi tarea de refacción. Él puede decir eso, contá el segundo ADN, que ya es más difícil que pueda justificar. El segundo ADN es un vello púbico que la encuentran en la ingle de mi mamá. Y lo secuestran y lo mandan directamente a Estados Unidos en el marco de esta cooperación. Y vos en el ADN dérmico tenés el haplotipo I mayoritario que te da el linaje del padre. En cambio, en el mitocondrial, que es el vello púbico, tenés el ADN de la madre. Entonces ahí tiene que ser una persona que tenga mismo padre y misma madre, y Bársola no tiene hermanos, por lo tanto es Bársola. Y eso que decías de me puedo secar las manos con la toalla y demás, Bársola nunca subió al primer piso. Claro. Y si lo hizo, no lo dijo. Al primer piso de la casa. La casa son 2 pisos, le contamos a la gente. Claro, tu casa donde vivías vos son 2 pisos. El crimen fue en la planta alta, en la habitación de tu hermana Valentina, donde tu madre estaba durmiendo porque estaban en refacción de la habitación matrimonial. Lo último que pregunta mucha gente, ¿no van a ir presos los fiscales? ¿A ustedes les interesa ahora que se inicie una causa penal? Porque son 2 escenarios, le contamos a la gente. La destitución es una cosa, es un fallo de técnico administrativo donde te expulsan del Poder Judicial por inútil, por mal desempeño, pero después hay que ver si alguien va a instruir una investigación por algún delito penal. ¿A ustedes les interesa que alguien los investigue, no sé, por incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documento, o si van a hacer una demanda civil contra el Estado provincial? No lo sé. Mira, no buscamos venganza. Para nosotros la tranquilidad es que esta gente no pueda tener en sus manos la libertad y otros bienes jurídicos de las personas. Es lo que nos deja tranquilos.
Sí queremos que vaya preso el sospechoso, queremos que haya un juicio, queremos luchar contra la prescripción y hablar de una demanda contra la provincia no nos interesa porque además nuestras imputaciones a los sobreseimientos es cuando se empieza a contar la prescripción de una demanda civil y está totalmente prescrito, o sea, no podríamos demandar civilmente a la provincia por nuestras imputaciones. Nosotros lo que buscamos es justicia por mi mamá y que esto no quede así, nada más, y que estos fiscales no puedan ejercer más sus cargos. Si ellos son después denunciados por otros fiscales por haber cometido delitos, que así sea, quizás así sea porque no son fiscales muy limpios que digamos, pero nosotros solamente queríamos que no siguieran en sus cargos para reivindicar a mi mamá por todo el daño que le hicieron a nosotros, por la persecución, y ahora vamos a luchar en contra de la prescripción y que el asesino termine preso. Eso es justicia para nosotros. Facundo, como siempre, muchas gracias. No dejar pasar por alto, como yo siempre sostengo, y te lo dije hace muy poco cuando nos conocimos personalmente, qué desastre que genera lo que se llama la verdad deseada en el Poder Judicial y en los medios de comunicación, lo que cuesta revertir la idea de que ni él ni su padre tienen que ver con el crimen de la madre, por más que está el documental que invitamos a ver, después contá bien la plataforma y demás, están los informes que yo hice el documental para América, el fallo judicial de ayer con los fiscales destituidos. Es muy difícil de construir, diría mi hermano, una sentencia pública y jurídica, aunque no era una sentencia de condena ni nada, sino marcarlos a ellos, es muy difícil de construir. Vos a veces vas por la calle o te entrevistás con gente y preguntás ¿y quién mató a Nora? Y muchos siguen construyendo en su cabeza que la familia, porque pesa esa verdad deseada que instalaron los fiscales, la policía y los medios de comunicación. Perdón, pensaba algo. Los fiscales no hicieron mea culpa. Los medios que en ese momento trataron la noticia de esa manera. Nada. Tampoco. Nada. O sea, salen breves. Los medios de comunicación muy poco ponen en noticias breves la desmentida. Gracias, Facundo, un abrazo muy grande como siempre y ojalá puedan empezar a reconstruir su vida de una vez. Gracias, Mauro. Abrazo a todos ustedes y éxitos con el programa, que me encanta. Muchas gracias. Bueno, Cuídense. Chau, chau. Saludo grande.